Una visión que aparece en el popularmente conocido Nuevo Testamento, mejor referido a Pacto Renovado. Es una visión que aparece en el libro de los Hechos, sección 10, que se utiliza como elemento para justificar que comas contrario a lo que establece la base del texto, contrario a lo que establece la Torá. ¿Quiénes lo interpretan en ese sentido? Bueno, las religiones de masas, particularmente el cristianismo. Pedro estaba en Jope, si mal no recuerdo, y Iafo. en Yafo. Y bueno, estaba en una casa donde mientras le iban a preparar algo para comer, él subió al terrado, a la azotea, y le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, esto está en Hechos 10:11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajada a la tierra, en el cual había había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: soberano, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez a él: lo que Lujay limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados preguntaron por él cuando llegaron a la puerta. Acá lo vinieron a buscar a Pedro, lo que significa la secuencia. Él va a ser llevado a la casa de Cornelio. Cornelio era un varón temeroso de Lujay que recibió a un malak, a un ángel, a un mensajero, y que le dijo, este mensajero, este ángel, le dijo que llamara a Pedro, que estaba en tal lugar, que lo mandara a llamar y que viniera a su casa. Entonces, mientras Pedro estaba en la azotea y le vino esta visión, lo vienen a buscar estos hombres para llevarlo a la casa de Cornelio. Todo esto está pasando en simultáneo. O sea, la visión se explica con el hecho que en simultáneo está sucediendo porque se va a interpretar en su conjunto. Exactamente, porque ¿qué pasa? Cuando él llega a la casa de Cornelio, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, Yahudín, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Lujay que ningún hombre llame común o inmundo. Bueno, me encantaría hacer unas aclaraciones. Por favor, adelante. Lo primero que nada, lo abominable para un judío no según establece el texto de las Escrituras, sino establecía la costumbre de la época. Aquí hay que entender varias cosas. Venían los judíos, los Yahudim, de ser perseguidos por su manera de andar, primero por el imperio helenístico, particularmente en tiempos de la dinastía Seleucida, de los que siguieron, una rama de lo que siguió el imperio establecido primeramente por Alejandro Magno. Bueno, los griegos tuvieron particular saña con la observación de la Torá. Los romanos, que vinieron a suplantar al imperio griego como imperio dominante, eran en su esencia amantes de la cultura griega y seguían esos mismos caminos. Entonces, se había generado entre los judíos, estando bajo, digamos, sometidos bajo el imperio grecorromano, de evitar juntarse con extranjeros porque la cultura grecorromana era la cultura imperante en el mundo entre estos extranjeros, y si te juntabas con ellos probablemente ibas a terminar participando en sus prácticas. Pero el Hacedor de los cielos y la tierra le muestra en la visión, en una visión en la que le muestra un lienzo que baja atado de las 4 puntas, que refiere a los 4 extremos de la tierra, con toda clase de animales, y el significado que el propio Pedro da, que se lo dice a esta gente que lo había mandado a llamar, gente que él no se hubiese acercado si no hubiese tenido previamente la visión. Pedro le interpreta: a mí me ha mostrado el ser superior que yo no puedo llamar común o inmundo a ningún hombre. Y en esto tenemos que estar bien claros, porque de esto también se habla en un verso más adelante. Después,
ya vamos a profundizar, pero Pedro, para establecer que este es el significado que el propio texto da, es interpelado por qué causa fue y comió con gente con la que en teoría no debería. Él es cuestionado por la comunidad en Jerusalén. Él da su explicación y la conclusión de los que oyen es categórica en lo que ellos comprenden que es lo que Pedro les está diciendo. Y este es el significado de la visión. ¿Lo lees tú ahí en Hechos 11? La explicación que le da a sus hermanos, a los Yahudim, no. Más bien la conclusión de los que escuchan. La conclusión de los que escuchan. Claro, los perfecto. que escuchan a él narrar la visión, ¿qué concluyen? Dice, en Hechos 11, 18, dice, al oír esto, se callaron y honraron a Elohai diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Elohai el arrepentimiento para vida. Eso dice Hechos 11, 18. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo esta visión se interpreta por el cristianismo, podés comer cualquier cosa. Pero el propio texto dice dos explicaciones. La primera la da Pedro a los que lo mandaron a llamar, que son el causal de la visión, la interacción que va a suceder con ellos. En lo previo recibe una visión para que él entienda que tiene que tener esa interacción, porque eso va a ser un antes y un después. Y en esa interacción él comprende que la visión significaba que él no podía llamar común o inmundo a ningún hombre. Pero eso no fue lo que él vio en la visión. En la visión él vio en un lienzo, todos juntos, animales comunes e inmundos. Son dos categorías distintas. Y a él se le dice, mata y come. Y él dice, no, soberano, porque nunca he comido nada común ni inmundo. Un punto importante. Sí, será importante. Voy a poner la imagen. Ahí. Dale. Porque si Pedro había de alguna manera comprendido del Mesías, como por ejemplo te hacen erróneamente entender de Marcos 7:19, que ya lo estuvimos examinando el programa pasado, si el Mesías de alguna manera hubiese promovido el hecho de que vos podés comer cualquier cosa, a Pedro, mucho tiempo después de la muerte y de la resurrección del Mesías, no le llegó el mensaje. Porque en Hechos 10, ya habiendo pasado tiempo desde que el Mesías no estaba en forma física presente, él le responde a la voz celestial, nunca he comido algo común o inmundo. Y ahí, eso me parece como para mostrar la imagen ahí y que entiendan, es el testimonio en el cual nosotros nos vamos a basar para lo que vamos a decir más adelante. Este testimonio dice que común, cuando el manuscrito, cuando la palabra en la traducción dice común, en el manuscrito griego la palabra es koinón. Y cuando en Hechos 10 dice inmundo la traducción, la palabra es akazartón. Entonces, en todas las veces que aparecen esas palabras en Hechos 10, todas las veces que aparece común aparece koinón y todas las veces que aparece inmundo aparece akazartón. Entonces es importante entender que cómo se nombra cada una. Común en griego se dice así y inmundo se dice asá. Bueno, vamos a ver más adelante qué dice y a ver si podemos entender un poco más de esto. Sí, esta distinción es importante porque después nos van a manipular con estas dos palabras en las traducciones. Las van a traducir como tienen ganas para marcar y tender el significado del texto en un sentido contrario a lo que el texto establece. Me parece importante también entender que en esta visión, después de que Pedro responde, no he comido nunca algo común o inmundo, y el hacedor de los cielos y la tierra le dice, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. La interpretación no es, yo he limpiado de la comida que yo mismo declaré en su momento inmundo. Porque mismo en Hechos 10:19, claramente el texto establece que Pedro se quedó pensando, perplejo en la visión, tratando de entender su significado. O sea, él entiende que el significado no es literal, él se queda pensando, ¿qué es lo que esto significa? Él no asume, buenazo, yo siempre tuve ganas de comer un poco de cerdo. Lo veía a los romanos y me daban ganitas y ahora entiendo que esto es lo que significa. Esa nunca es la interpretación de Pedro.
tampoco es la interpretación de los que lo escuchan a él en Hechos sección 11, que lo escuchan a él dar el testimonio de la visión, y ellos nos dicen, ahora entendemos que el hacedor de los cielos y la tierra nos ha permitido salir de acá, ir al carrito romano a comprarnos un chorilejen. No entienden eso. Entienden, ahora puedo comer el mejillón que siempre quise comer de las costas del mar Mediterráneo. No comprenden eso. Comprenden que el significado refiere a los hombres. ¿Y por qué los hombres extranjeros o de las naciones son vistos como común o inmundo? Bueno, esto tiene que ver con que se reflejan aspectos de los animales por su conducta. En ello se muestran algunos elementos de la manera de andar de los hombres. Por eso el hacedor de los cielos y la tierra llama a su pueblo como ovejas de su rebaño. Que la llame como ovejas y no como serpientes de mi rebaño tiene una razón de ser. De lo mismo hay una razón de ser cuando el Mesías llama a los que querían atentar contra su vida y que engañaban al pueblo en su época, los llama criadero de víboras, raza de serpientes. No los llama así casualmente. O sea, el animal refleja una conducta. Y en ese sentido los animales comunes e inmundos dan a entender algo de sí mismos, y en eso podemos encontrar reflejados a los hombres. Que el hacedor de los cielos y la tierra dice, yo he limpiado de estos, no de los alimentos. Quisiera leer brevemente cómo hay dos comentarios cristianos de cómo interpretan esto, en el sentido de que podés comer cualquier cosa, porque no solo lo dicen ellos mismos, sino porque aparte lo enlazan con lo que nosotros vimos el programa pasado en Marcos 7:19. Voy a leer primero el comentario bíblico Mundo Hispano. Básicamente, Mundo Hispano es una gran editorial cristiana presente en abundantes países de Latinoamérica, que tiene un comentario bíblico, tiene muchos libros que comentan cada libro de las Escrituras, y en este verso en particular, en los de la visión que refiere a la visión de Pedro, en Hechos sección 10, dice: Pedro no había podido comprender las enseñanzas de Jesús, de que no hay nada fuera del hombre que pueda entrar en él y contaminarle. Y acá está citando lo que vimos en el pasaje anterior de Marcos. En el programa pasado. Esta afirmación fue interpretada como significando que todos los alimentos eran declarados limpios. Y acá ponen entre paréntesis Marcos 7:19. Que ya vimos que ese no es el significado. Pero este es el significado, según ellos, y esto es lo que Pedro todavía no había comprendido, dicen ellos. Ya la iglesia cristiana no se guía por la ley judía de la carne limpia o impura, debido a la revelación especial dada por Jesucristo. ¿Qué revelación especial? La de Marcos 7:19. ¿Y cómo se confirma? Con la visión de Hechos 10, según ellos. Otro comentario en un sitio web llamado Crosstalk, un sitio web que trata de acercar la interpretación hegemónica cristiana al mundo entero, dice: la visión de Pedro desafía y transforma la comprensión de la pureza y la santidad de la iglesia primitiva. La declaración "no llames impuro a nada de lo que Dios ha purificado" redefine lo que significa ser limpio o impuro a los ojos de Dios. Este cambio de la pureza ritual a un enfoque en el corazón se alinea con las propias enseñanzas de Jesús. Y acá, que van a citar lo que examinamos el programa pasado. En Marcos 7, 18 y 19, Jesús declara que todos los alimentos son limpios. ¿No es así? Ya lo vimos. Enfatizando que no es lo que entra en una persona lo que la contamina. La visión de Pedro refuerza esta enseñanza, dicen ellos, y la aplica al contexto más amplio de las relaciones humanas y la comunidad. Fíjense cómo es el orden que ellos le dan. Esto tiene que ver con la comida y aparte con las relaciones humanas. No, esto tiene que ver solo con el trato entre hombres y en ningún momento con la alimentación, porque no vemos a nadie post visión de Pedro comer algo que la Escritura dice que no puedas comer. Entonces, entendiendo que esto es llevado en este carril y que la visión refería a gente y que el propio texto lo dice claramente y en ningún momento nadie entiende otra cosa, podemos ver cuál es la deshonestidad de esta gente, porque ellos acá, en la visión de Pedro, por ejemplo en la Reina Valera de 1960, cada vez que aparece la palabra común e inmundo, ellos establecen la distinción. Sí, y la distinción está clara, ¿no? Y en la visión de Pedro está clarísima. Y ahí lo ven en pantalla para que retengan cómo
ellos son testigos de sus propias mentiras, porque después van a traducir como quieren, lo vamos a ver, pero recuerden lo que sería esa imagen, ¿no?, de cómo se escribe común en griego y cómo se escribe inmundo en griego, para después poder entender más de estos engaños que le estamos hablando. Estamos hablando de dos categorías distintas de animales. Los comunes serían animales que vos podrías consumir, pero que se tornaron comunes. Que es la palabra que en otros contextos se traduce en profanado. Algo profano, algo que dejó de ser lo que era, porque fue profanado. Este es el sentido de lo común, más allá de que se podría decir muchísimo más. Lo inmundo refiere específicamente a los animales que no se pueden comer, por ejemplo, los que aparecen en Levítico 11. ¿Cómo lo sabemos? Porque esa palabra griega, akazartón, que aparece acá, en la visión de Pedro, es la que aparece en Levítico 11 cuando te dice, estos animales no los comas, son inmundos. En griego ahí hay una palabra hebrea para esto, que es tame o tama, ya la vimos. Pero en griego lo que aparece es esta misma palabra de Hechos 10, akazartón. Entonces sabemos, cuando acá está hablando de inmundo, habla de eso. Pero también hay otros que son comunes. Es otra cosa. Y acá la Reina Valera entiende la diferencia, porque hay dos palabras distintas en los manuscritos y te la traducen una común, koinon, que aparte es una palabra que en griego significa común literalmente, porque de ahí derivan los términos comunidad, comunión, son formas de esta raíz verbal griega, koinon. Pero, sabiéndolo claramente, por ejemplo, tenemos un caso en Romanos 14:14, en el que la palabra base debería traducirse común, y sin embargo ellos traducen inmundo. Cuando ellos mismos traducen inmundo cuando hay otra palabra de base. ¿Por qué traducen inmundo en Romanos 14:14? Porque les conviene. Ahí está en imagen lo que sería el pasaje de Romanos 14:14. Yo sé y confío en el soberano Yahushua, que nada es inmundo, dicen las traducciones, en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, dicen las traducciones, para él lo es. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de que cuando aparece la palabra inmundo, nosotros ahí pusimos en un cuadrado verde cuál es la palabra griega que aparece. Y la palabra no es akazartón, es koinon, que es común. Entonces ahí están traduciendo lo que quieren. ¿Por qué? Porque te está marcando en la cancha. Porque si nosotros nos tomamos literal esto que está diciendo, en este caso Pablo, en la carta a los romanos. No a los romanos, no, a la comunidad de seguidores del Mesías, en su enorme mayoría judíos, que habitaban en Roma. Es el contexto. Si él les está diciendo nada es inmundo en sí mismo, sino para el que piensa que lo es, entonces lo que está diciendo es, esos animales prohibidos por la Torá, en realidad no son inmundos en sí mismos, el hacedor de los cielos y la tierra se equivocó o ahora cambió de opinión, sino solo para el que lo son. Para él sí son inmundos. Entonces si para vos el camarón en realidad no es inmundo, no pasa nada. Sin embargo, es una tergiversación de lo que el texto dice, porque la palabra de base es koinón, es lo que te traducen la propia Reina Valera en Hechos 10, cuando se contraponen las dos palabras, común e inmundo, sabe que koinón significa común. Pero en esta ocasión, aunque el texto dice koinón, el texto base, eligen traducir inmundo, siendo que no aparece la palabra que corresponde a esa traducción. ¿Por qué? Porque con este verso te tienden la cancha a comer lo que quieras. Y si te tradujesen nada es común en sí mismo, sino para el que piensa que así lo es, eso abre otro panorama, que va mucho más allá de lo alimenticio, aunque lo incluye, pero es un tema mucho más complejo. El tema de qué es exactamente lo común. Tan complejo es que, por ejemplo, cuando el Mesías habla en Marcos 7 y en Mateo 15 de esto del lavado de manos que estuvimos viendo el programa pasado, que dice nada te contamina de lo que entra por la boca, él en realidad lo que está diciendo literal es nada te hace común. Entonces, esto es importante entender el término, porque contaminar puede llevarse al plano de lo que tiene que ver con lo inmundo, pero lo común tiene un plano distinto en la escritura. Y las traducciones, cuando quieren, traducen bien, y cuando quieren, las mismas, traducen lo que tienen ganas. Y inmundo o impuro, en este verso de Romanos 14:14,
Más de 10 traducciones bíblicas traducen así. La Biblia textual, la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, el Código Real, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos. La Palabra de Dios para Todos es zarpa, porque dice: estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. La palabra prohibido no aparece. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Y acá el texto dice: nada es común en sí mismo. La Nueva Biblia Latinoamericana también. Esa versión es la traducción en lenguaje actual. Todas que traducen de tal manera que te están haciendo interpretar el texto ajeno a lo que los manuscritos dicen. La distinción de lo común o la contraposición a lo común es lo llamado santo, lo apartado. Tenemos acá Levítico 10:10. Dice: para poder discernir entre lo apartado y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Bien, ahí lo profano sería lo común. Acá la palabra griega no es koinón, porque en esta época, en la época de la Torá, la palabra griega que refería a lo común no es la misma que en la época en la que se escribió el Pacto Renovado. Claro. Eran palabras distintas. O sea, por costumbre en el griego se dejó de usar la palabra, que igual en el Pacto Renovado aparece con el sentido de profano, y se pasó a usar koinón, que igual en el texto griego, en la época de la Torá, también tiene este significado de lo común, lo compartido. Así que se refiere a lo mismo. Y después en Ezequiel 44:23, que es otro testimonio en el mismo sentido. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo apartado y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Que sería lo inmundo. Pero son dos categorías. O sea, lo apartado o lo santo y lo profano se contraponen. Por otro lado, lo limpio y lo inmundo se contraponen. Hay que entender la diferencia. Esto de lo común básicamente referiría en contexto de la época, que era algo frecuente en la época, de algunos animales que se podían comer, pero que o habían sido sacrificados a los ídolos, un alimento permitido, pero que por distintas razones deja de estar apto para comerse. ¿Por qué? Por cuestiones, por ejemplo, con esto de los sacrificados a los ídolos. Eso tornaría un alimento común. Pero esto no tiene nada que ver con el inmundo. El inmundo ya está claramente definido en el texto de las escrituras hebreas, que es lo que no se puede comer. Del mar tiene que tener sí o sí aletas escamas, si no, no. De los de 4 patas tienen que ser sí o sí rumiantes y tener la pezuña hendida, ambas dos. De las aves se complica un poco el tema, hay aves limpias y hay aves que no son aptas para comer. Hay una lógica de las que no se pueden comer, que son carroñeras en general. Y todo esto, si lo pasamos por el tamiz de la ciencia en la actualidad, le encontramos un sentido que no es la vara de medir, no, sino que es una confirmación de lo que ya está establecido desde hace miles de años y que tiene un porqué, que lo estamos descubriendo miles de años después. Si entendemos que la contraposición que hay en el texto de lo común es lo apartado, entonces vos de alguna manera estás, si estás viviendo de la manera de las naciones, estás siendo común. Sos llamado a ser apartado. Sos llamado a apartarte del común denominador, Claro. de estos tiempos, ¿no? De la hegemonía cultural, de la religión de masas, del engaño babilónico, de la ciencia actual, etc. Bueno, en Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella En la Nueva Jerusalén. cosa inmunda, dice la Reina Valera, pero en realidad la palabra ahí es koinón, la que en Hechos 10 te traducían como común. Entonces vamos a leerlo bien, ya que nos dimos cuenta de este engaño. No entrará en ella, en Jerusalén, cosa común o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, qué importante será entender qué es lo común. Porque si sos común,
no vas a entrar en la Nueva Jerusalén. Está precioso si seguís el camino de la Torá. No va a entrar nada en la Nueva Jerusalén que sea inmundo. Buenazo. Estará buenazo, pero no es lo que el texto dice. El texto habla específicamente de lo común. Y si entendemos que la contraposición es ser apartado, ser lo que te traduce en santo, tiene sentido. Claro que sí. Porque si no vivís de manera apartada del común denominador del mundo, ¿y cuál es la manera? Vivir según la instrucción de las escrituras hebreas. Así te apartás, claramente. Esa es la manera de apartarse.